esta es una de las cosas que más me gustan, ¿verdad? Esta parte en la, en la de ir guiando a los papás y pues también cada vez que nosotros damos este tipo de charlas, yo creo que volvemos a aprender y volvemos a retomar y volvemos como a, a toparnos y a volver como a retomar ciertos temas que pues quiera que no, también aunque nosotros seamos psicólogos, pues eh, es un poquito complejo a veces porque seguimos siendo papás y mamás y se nos olvidan a veces pues ciertas herramientas, pero eh, ¿cómo se llama? Propiciar estos espacios, pues hace que nosotros retomemos y volvamos como a reencontrarnos con estos tips que, como les digo, ayudan muchísimo, sobre todo en estas, ya en estas etapas del año en el que ya estamos ya de bajada, pero siempre hay corre-corre, se sube mucho el tráfico, pues aparte que ha habido demasiado tráfico últimamente, pero creo que por el tema de las compras navideñas y todo lo que hay y se esperan en estos últimos 2 meses del año, pues al final nosotros como adultos terminamos muy cansados, ¿verdad? Entonces, bueno, entonces vamos a empezar y vamos a pensar en esa frase típica que les solemos decirles a nuestros hijos y cómo creen ustedes que la pueden interpretar ellos. Yo, por ejemplo, soy una mamá que cuando está en el corre-corre, por eso les digo que muchas veces pues uno puede tener como las herramientas, pero a veces como que se nos olvidan y uno solo es mamá y papá, ¿verdad? Pero yo siempre les suelo decir a mis hijos, quien no esté listo lo dejo, es una de las frases típicas. Y el problema es que cuando yo digo eso, entonces mis hijos lo interpretan como, no, espérame. Entonces ya pasa que entonces en lugar de empezar como que el día bien, si es que estamos iniciando el día y tenemos que salir, pues ya pasa a estar un poco tenso, ¿verdad? Entonces, yo quiero que piensen en esa frase y alguien y si me la pueden pasar por aquí por el chat, ¿verdad? Que piensen en una frase que solemos decirle a nuestros hijos. Aquí está mal colocada ¿cómo se llama? La palabra, porque dice típica donde solimos decirles, pero solemos decirles. ¿Oyeron? Alguien que pueda escribir por el chat alguna frase y ustedes cómo creen que la interpretan sus hijos. Porque cada vez que yo la digo, mis hijos es como de, ay, me va a dejar, pero de veras me va a dejar. Y entonces empieza el corre-corre y y ya empiezan los llantos y ya empezamos a tensar las cosas y entonces ya el día inicia mal, ¿verdad? Entonces, eh, ¿verdad? Aquí dice Alison, cuento tres y ya debe estar listo, sí. ¿Verdad? Entonces, Alison, ¿y tú cómo crees que lo interpretan tus hijos o tu hija o tu hijo? ¿Cómo creen ustedes que escuchan eso los niños, verdad? Si no se porta bien, no puede pedir gustos. Exacto. Em, si ustedes se fijan, son cosas como muy autoritarias, ¿verdad? O sea, es de si no lo hacen como yo lo digo, los dejo, o si no lo hacen como yo los digo, no les doy, o, ¿verdad? Y entonces tendemos como a esa amenaza, ¿verdad? Y esas son las frases y esa es la comunicación que nosotros tenemos con nuestros hijos prácticamente a diario, ¿verdad? Y nosotros quisiéramos que nuestros hijos cooperen, pero al decir como estas frases, realmente lo único que estamos haciendo es tensionar el momento, tensionar el ambiente, tensionar a nuestros hijos. Entonces, aquí dice Alison, creo que a veces notan nuestro nivel de ansiedad y ellos empiezan a sentirse nerviosos, exactamente. O sea, todas esas frases, o sea, nosotros como adultos, y es que muchas veces decimos, sí, es que nosotros queremos hijos independientes, nosotros queremos hijos que sepan hacer las cosas por sí solos, etcétera, pero no nos tomamos el tiempo para modelar, para, mm, para transmitir, ¿verdad? Para transmitir la tranquilidad que debemos de transmitir. Y en muchas ocasiones el problema es que nosotros como adultos, en lugar de prevenir y en lugar de
de anticipar, ¿verdad? ¿Qué tanto tiempo nos puede llevar en la mañana si yo tengo que estar listo antes? Porque al final de cuentas nosotros somos los adultos, ¿verdad? Y eso creo que muchas veces no lo tomamos en cuenta. Entonces, eh, la forma de comunicarnos con nuestros hijos impacta en ellos diariamente y también impacta en ellos en su autoestima y en el comportamiento que tienen ellos, ¿verdad? Entonces, muchas veces nosotros no nos damos cuenta y por el estar en las carreras y por querer hacer las cosas rápido, porque no anticipamos, porque no tenemos una rutina de noche, porque no hacemos las cosas antes, estamos corriendo y todo, y entonces en muchas ocasiones queremos que ellos colaboren, pero nosotros en sí ya tensamos toda la situación y obviamente pues la comunicación que viene de regreso hacia nosotros, pues obviamente también es tensa, ¿verdad? Entonces, a partir de esas frases típicas que solemos decirles a nuestros hijos, pues es a partir de ahí en donde yo quiero que ustedes empiecen a reflexionar el día de hoy y empiecen a darse cuenta y a hacernos más conscientes, porque muchas veces estas frases típicas son frases reactivas, más que, más que frases conscientes, son frases reactivas, o sea, ¿por qué? Porque es lo que nosotros recibíamos desde chiquitos, ¿verdad? O sea, son las frases típicas que probablemente también nos decían nuestros papás. Entonces, yo me he dado cuenta que yo tengo muchas frases típicas que me decía mi madre, ¿verdad? Y que yo he intentado como cambiar, pero uno no puede cambiarlas si uno no se hace consciente de esas cosas. Y entonces, claro, siempre que nosotros tratamos de los temas de la crianza respetuosa, lo que nosotros tratamos es de dignificar a nuestros hijos, ¿verdad? De dignificar al niño porque merece el respeto y merece el respeto digno de un ser humano, más que por ser niño, porque es un ser humano, ¿verdad? Entonces, intentamos la manera de enseñarles a través del ejemplo, pero muchas veces, pues, la frase como típica, ¿verdad? Que es lo que les comentaba, lo hacemos todo, o sea, muchas de las cosas son reactivas, no son contestaciones o no son frases que nosotros seamos conscientes. Y definitivamente a veces nos evitaríamos un desborde emocional o un típico berrinche o una mala contestación si nosotros fuéramos más conscientes y menos reactivos hacia lo que nosotros le comunicamos a nuestros hijos, porque recordamos que la comunicación es de doble vía y en muchas ocasiones perdemos ese foco y pensamos que eh, si en algún punto yo no le hablo como con autoridad a mi hijo, pues voy a perder esa autoridad y definitivamente no es así. Nosotros podemos tener una comunicación abierta, una comunicación muy amplia con nuestros hijos sin necesidad de ser autoritarios realmente. Obviamente cuando ponemos algún límite, pues la voz no va a ser tan dulce cuando uno coloca un límite o está haciendo validar una norma de convivencia, pero definitivamente que no sea, o sea, que no sea una voz dulce no quiere decir que sea con una falta de respeto, ¿ya? Entonces esas son las cosas que nosotros tenemos que ir, eh, que nosotros analizamos y vamos a ir analizando a través del transcurso de la charla, del taller de hoy, ¿verdad? Pero quiero que se queden con eso, que la forma en que nosotros le hablamos a nuestros hijos impacta directamente en la autoestima y en el comportamiento de nuestros hijos. Y si nosotros queremos una respuesta diferente, pues que nuestras preguntas o que nuestra comunicación hacia nuestros hijos sea menos reactiva, más consciente, para que la respuesta obviamente vaya a ser mucho menos reactiva también a ellos, ¿verdad? Porque muchas veces nos preguntan, mira, ¿y me puedo comer este dulce? E inmediatamente decimos que no, pero no analizamos o no pensamos, ¿verdad? O sea, si le digo que no, entonces probablemente le pude haber dicho que sí, pero no lo pensé, sino que automáticamente y reactivamente yo contesté un no, entonces hay un berrinche, hay un desborde, porque muchas veces les decimos a nuestros hijos, es que tienes que aprender a negociar, tienes que aprender a hablar, pero yo no puedo enseñarles a negociar ni a hablar si mis respuestas son reactivas, ¿no? Entonces, pensar que cómo les hablemos a nuestros hijos impacta en su autoestima, y en el comportamiento de todos los días. Y si yo inicio el día con quien no esté listo, lo dejo,
obviamente la respuesta de mi hijo no va a ser, ah, sí, madre, me voy a apurar, no te preocupes, yo ahorita me apuro y en 5 minutos estoy listo, sino que va a haber un berrinche, va a haber un grito, no, no me dejes, por favor. E incluso lo que puedo hacer es elevar el nivel de cortisol, ¿verdad? Porque mi hijo empieza a generar ansiedad porque efectivamente piensa que lo va a dejar. O cuando uno cuenta tres, ¿verdad? Y ya debe estar listo todo. Después del 3, si no está listo todo, ¿qué pasa? ¿Verdad? Entonces, solo elevamos cortisol porque nuestro hijo piensa que tal vez incluso le vamos a pegar o va a haber alguna consecuencia más. O sea, recordemos que todo lo que decimos también debemos de cumplirlo y muchas veces no lo hacemos porque contestamos reactivamente. Entonces, no pensamos más allá de lo que nosotros queremos como hijos. Entonces, esa es una de las cosas que quiero que se queden en este momento y que lo piensen y analicen cada vez que vayan a contestar un no, un sí o un tal vez o esa frase típica que definitivamente eh, solo la decimos por decirlo porque estamos contestando de una forma automática, probablemente, como les digo, reactiva, pero tenemos que pensarlo y analizar cuál es la respuesta que quiero, ¿verdad? O qué pregunta voy a hacer hacia lo que estamos viviendo en ese momento, ¿verdad? Entonces, ya hay muchos niños que están de vacaciones, hay otros que todavía no han terminado de salir de vacaciones, pero el diario vivir de ir al colegio, del tráfico que hoy en día se vive, de salir corriendo en las madrugadas, etcétera, eso también hace que nuestro día a día esté lleno de abrumaciones y entonces definitivamente, como les digo, si tuviéramos una estructura y todo, pero eso es anticipar, ser consciente de anticipar y de ver entonces cómo va a iniciar el día. Entonces, definitivamente hay muchas cosas que nosotros como adultos tenemos una gran responsabilidad, pero tenemos que tomarlo muy en cuenta, ¿verdad? Pero quiero que se queden con eso, que somos muchas veces como reactivos hacia las respuestas que damos más que conscientes y son estas respuestas que si soy más consciente de qué es lo que voy a responder, entonces definitivamente me ahorraría una escena tan trágica como la que vivimos prácticamente todos los días, porque salimos todos los días corriendo y queremos que nuestros hijos se apuren y etcétera, 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 ¿no? Entonces, y obviamente, pues nuestro nivel de ansiedad, como comentábamos, pues se nota, ¿verdad? Entonces, bueno, los conceptos base de la comunicación efectiva. Recordemos que comunicarnos no es solamente hablar, ¿verdad? No es solamente, es importante que que nosotros sepamos entregarle a nuestros hijos qué es lo que queremos decirles, pero recordemos que muchos del concepto o de lo que tenemos como comunicación es el canal, el receptor, el emisor, ¿verdad? Entonces, definitivamente comunicarme con mi hijo no es solamente hablar y no solamente es de quererle decir algo que yo quiero que escuche, sino que yo también tengo que escuchar. Es parte importante de la comunicación y creo que muchas veces nosotros como adultos queremos que se haga lo que nosotros decimos, más no escuchamos lo que nuestros hijos nos quieren decir y probablemente la idea sea muy importante y al día de hoy nuestros hijos quieren ser escuchados. Recordemos que dependiendo de la edad que tengan los hijos, hay una necesidad que cubrir, ¿no? Y muchas veces, sobre todo los adolescentes, quieren ser escuchados y nosotros no permitimos que nos hablen. Entonces, no es solamente yo dar un mensaje, sino también es escuchar el mensaje que me quieren decir, es observar. Recordemos que muchas veces la comunicación no tiene que ser verbal, ¿verdad? Hay mucha comunicación gestual, mucha comunicación corporal. ¿No? Muchas veces nuestra postura dice más que mil palabras, nuestros gestos, nuestro rostro. Eh, por ejemplo, corporalmente, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos también que aprender a observar, ¿sí? Y cuando nosotros hablamos, escuchamos, observamos,
también podemos tomar en cuenta el validar las emociones de nuestros hijos. Eso es muy importante y creo que lo dejamos muy de lado, lo dejamos muy en las afueras, ¿verdad? La situación de validar. Porque si yo voy a escuchar, voy a observar, no es para que mi hijo me hable y me diga es que me siento muy triste, entonces, pero por eso no se siente uno triste, ¿verdad? Entonces, definitivamente no estamos escuchando porque a veces olvidamos que muchas veces nosotros ya pasamos por esas etapas, ya sea por una etapa de niñez o una etapa de adolescencia o de adulto joven, y obviamente muchas veces obtuvimos la respuesta de no te ahogues en un vaso de agua. Y no es que nos ahoguemos en un vaso de agua, sino que nuestro cerebro está formado y se está formando de una forma completamente diferente a la de los adultos. Y entonces no miramos o no tenemos la misma perspectiva, porque obviamente yo les puedo decir que la Ana Lucía de hace 20 años no resolvería los problemas que le pasaron hace 20 años como los resolvería en este momento, ¿ya? 20 años después, 20 años de 20 años ya de tener una carrera universitaria, de ser mamá, de haber estado casada, de vivir cosas que nos han tocado que vivir, obviamente la noche de hace 20 años no resolvería. Hace 20 años yo hubiera tenido tendría 17 años y obviamente ahorita pues tengo 37, entonces no es lo mismo. Y obviamente si retrocedemos 30 años, ¿verdad? ¿Cómo se llama? A Ana Lucía de 7 años, no resolvería de la misma manera los problemas que le lleguen los problemas que podemos llegar a tener en ese momento. Entonces es muy importante que definitivamente nosotros como papás entendamos que las etapas de desarrollo son distintas y que el punto y las percepciones son completamente diferentes y que para nosotros puede ser una tormenta en un vaso de agua, para los niños definitivamente es una situación bien compleja, para los adolescentes es una situación bien compleja, entonces tengo que aprender a validar es válido que te sientas así, es válido que te sientas molesto, pero muchas veces nuestras respuestas reactivas, ¿verdad? No comunican incluso lo que nosotros estamos pensando porque solamente son reactivas. Entonces es importante que no solo hablemos, sino escuchemos, observemos y validemos, ¿verdad? Es parte de una comunicación que podamos tener efectiva con nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos estamos comunicando nosotros con nuestros hijos, verdad? ¿Será que es una comunicación autoritaria como la que platicábamos en la frase típica? ¿Es permisiva? ¿Verdad? Muchas veces, cuando nosotros no tenemos una conexión con nuestros hijos, en muchas ocasiones no queremos que nuestros hijos se frustren y tendemos nosotros eh, ¿cómo se llama? A decir, no, es que no queremos ser autoritarios porque nosotros venimos de generaciones que nos vinieron lastimando porque querían tener la autoridad y entonces tenemos un problema con la autoridad nosotros como adultos, esta generación que está criando a chicos ya incluso adolescentes y entonces tendemos a ver que no queremos que nuestros hijos se frustren, que no pasen por situaciones difíciles y entonces queremos que las cosas o que la comunicación sea un poquito más permisiva, ¿ya? Entonces hay una diferencia entre ser muy autoritarios o ser muy permisivos, como por decir muy amables, ¿verdad? Eh, y tener una comunicación asertiva. Es muy diferente, muy diferente una comunicación autoritaria, una comunicación permisiva y una comunicación asertiva, ¿verdad? Nosotros tendemos a tener problemas con la autoridad porque definitivamente pensamos que o nos han metido una idea errónea del tema de lo que es la crianza respetuosa. O sea, con la crianza respetuosa, nosotros lo que queremos, o con una disciplina positiva, lo que queremos es dignificar al niño, ¿verdad? No pegar, no gritar, tener una comunicación a base de amabilidad y firmeza al mismo tiempo, pero nosotros lo que queremos es evitar que nuestros hijos se frustren y que no pasen
y que no pasen o que nosotros como papás no los traumemos. Y noticia de última hora, no necesito yo como papá traumarlo porque ya los traumas de la vida ya vienen, ¿verdad? Ya están ahí, no necesito yo como papá porque queremos como que ponerlos en una burbuja y definitivamente no se trata de eso, ¿verdad? Porque en la vida van a pasar por traumas. La diferencia es cómo yo acompañé el trauma de las cosas que están pasando, ¿verdad? Entonces, ¿cómo acompaño los traumas? Porque cuando tenemos una comunicación, no solo hablamos, sino escuchamos, observamos y validamos, ¿sí? Entonces es esa parte en la que tengo que entender y ver cuál es, cómo me estoy comunicando yo con mi hijo, si todo el tiempo estoy acelerado o acelerada, si todo el tiempo estoy gritando, si todo el tiempo tenemos una confrontación, ¿verdad? O para todo le digo que sí, no hay límites, o realmente sí tengo una comunicación asertiva con mi hijo, ¿ya? O con mis hijos, ¿verdad? Entonces, es esa parte en la que yo les digo que no tenemos que tener un problema con la autoridad porque yo puedo colocar mis límites, los límites están colocados de una forma asertiva, firme y amable al mismo tiempo. No tengo por qué faltarle al respeto a mi hijo para colocar el límite y no tengo que gritar para colocar el límite. Si ya está establecido el límite y se sabe qué se hace, obviamente mi hijo va a querer preguntar si sí se puede comer el dulce, si sí puede continuar viendo televisión. La diferencia es aprender incluso esa flexibilidad que podemos nosotros tener como autoridad, ¿verdad? Está bien, ya se acabó el tiempo de ver la televisión, pero le puedo permitir 5 minutos para que se termine el capítulo, para que termine el capítulo de la serie o para que termine ese pedacito, ¿verdad? Entonces pasa que nosotros podemos ser flexibles y evitarnos un gran berrinche, ¿no? Pero es lo que les digo, las respuestas por lo general son reactivas. Entonces, intentar entender que yo como figura de autoridad en mi casa, puedo ser una figura de autoridad sin necesidad de golpear, sin necesidad de lastimar, sin necesidad de humillar, sin necesidad de chantajear, pero nosotros como adultos creo que tenemos una situación un poco compleja con el tema de autoridad porque venimos muy lastimados de las figuras de autoridad, eh, tanto mamá como papá, que estaban con nosotros, ¿verdad? Y jefes abusivos, etcétera. Entonces, definitivamente creo que es esa parte importante que nosotros como adultos tenemos que aprender a sanar, aprender a comunicar también, ¿verdad? Que es esa parte en la que nosotros podemos comunicar de forma asertiva lo que nosotros queremos decir, ¿ya? Entonces, primero, para entender eso, tenemos también que entender que hay elementos para nuestra comunicación efectiva y asertiva, que primero es la escucha activa, que muchas veces cuando yo les digo escuchar, no es solamente sentarse y ver al horizonte y escuchar lo que nos están diciendo, sino es realmente prestar atención. Cuando nosotros prestamos atención y tenemos esa escucha activa de nuestros hijos, y no solamente hablo de adolescentes, y es que muchas veces creemos que nuestros hijos pequeños no tienen nada que aportar o nada que decirnos porque tal vez no entienden, y muchas veces es ahí en donde nosotros podemos aprender a ir conociendo a nuestros hijos, ¿ya? Entonces, esa escucha activa en donde yo realmente conecto y tengo incluso contacto visual con mi hijo, porque muchas veces estamos escuchando, pero estoy viendo el celular o estoy teniendo alguna otra cosa que hacer o realmente no estoy prestando esa atención que se necesita para esa escucha activa. Y la empatía, que es muy importante porque es esa parte en donde yo les digo, para poder validar, yo necesito ser empático, ¿verdad? Ponerme en los zapatos de mi hijo, de mi hija y entender que lo que está pasando es una frustración enorme porque no puede resolver alguna situación que le está pasando, ya sea que no puede armar los bloques de madera, que eso también es una frustración, que no puede agarrar el tenedor, que no puede agarrar la cuchara, si nos vamos a un poquito más grande, que no puede resolver una situación en el colegio, o si nos vamos para los adolescentes,
que no pueden resolver algún conflicto también con sus amigos o cuando ya empiezan con los temas amorosos. Entonces, esa parte en la que yo también pasé por ahí, entonces yo tengo que aprender a ser empático y entender que mi hijo está pasando por una situación o mi hija está pasando por una situación muy complicada. Entonces, esa parte de la empatía, la claridad y la coherencia. No necesitamos tener un lenguaje rebuscado para poder platicar con nuestros hijos, sino que un lenguaje sencillo, que sea claro, que ellos puedan entender en base a su etapa de desarrollo y que haya una coherencia con lo que yo estoy sintiendo, con lo que yo estoy pensando y entonces lo que estoy haciendo incluso, ¿verdad? Para poderle comunicar a mi hijo lo que quiero hacerle comunicar. También el tono, ¿verdad? El tono de voz que yo pueda tener con mi hijo, con mi hija, el tono también es importante. Y por eso es esa parte en la que nosotros tenemos que aprender a ver si estamos siendo permisivos, autoritarios o asertivos en cuanto al tono de voz. Miren, muchas veces yo le digo a los papás, que nosotros siempre queremos hablar de manera muy dulce con nuestros hijos. Yo, por ejemplo, yo tengo un tono de voz muy fuerte, pero yo creo que también es parte importante de lo que aprendemos a decir con el tono de voz, aunque el tono de voz sea muy fuerte, pero definitivamente es importante que nosotros nos tomemos el tiempo para modular y aprender cómo comunicar lo que nosotros queremos comunicar y que nuestro tono de voz sea incluso agradable para nuestros hijos. Obviamente no es el mismo tono o la misma dulzura incluso con la que nosotros tratamos a nuestro bebé de 2 años, a nuestro hijo de 7 o incluso a nuestro adolescente ya es, o no, a nuestro hijo adulto joven, ¿verdad? Que ya tienen 20, 22, 23 años, bromeamos incluso de maneras distintas, ¿verdad? Entonces es esa parte en la que nosotros tenemos que aprender a que primero no todos los hijos son iguales, ¿verdad? No con todos hablamos de la misma manera, no con todos hablamos de los mismos temas. Y los gustos son completamente distintos porque pues todos tenemos una personalidad completamente diferente. ¿Ya? Y el lenguaje de acuerdo a la edad de nuestro hijo. Obviamente nosotros no podemos tener una plática con el hijo que tiene 20 años, que con el hijo que tiene 7, que con la niña que tiene 15. O sea, es diferente. Entonces el lenguaje va a ser completamente distinto. Y es que también nosotros como papás aprendemos a conocer a nuestros hijos y aprendemos a entender por sus gustos e incluso por las generaciones, las diferentes etapas, ¿verdad? Entonces nosotros aprendemos a comunicar de forma diferente. E incluso para los niños más pequeños, pues poder utilizar apoyos visuales si fuera necesario. Aunque muchas veces yo les digo a los papás que cuando nosotros queremos comunicar, por ejemplo, alguna rutina o cuando queremos comunicar alguna norma de convivencia, definitivamente es importante los apoyos visuales. Y lo platicábamos en el taller eh, que yo di hace tal vez como unos 2 meses más o menos, sí, porque fue en septiembre, en el taller en donde yo les decía, es muy fácil. Podernos comunicar con nuestros hijos cuando son pequeños si nosotros tenemos apoyos visuales, pero nosotros como adultos también tenemos apoyos visuales para entender y comprender qué se debe hacer en dónde y qué no se debe hacer en dónde, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, uno de los apoyos visuales que nosotros tenemos cuando vamos manejando, y es uno de los más famosos, pues es el semáforo, ¿ya? Entonces, nosotros sabemos que si la luz está roja, ya, o sea, y no dice alto como tal, sino está la luz roja, entonces nosotros sabemos que nosotros tenemos que parar para que vengan los siguientes carros y pasen, ¿verdad? Entonces, si la luz está amarilla, entonces tengo precaución, y si la luz está en verde, sí puedo pasar. Yo sé que si hay un paso de cebra, tengo que disminuir la velocidad porque puede que venga un peatón. Em, o cuando está el apoyo visual donde dice que está cerca un colegio, entonces yo también bajo la velocidad porque por ahí pueden haber niños o pueden estar pasando familias. O sea, esos son los apoyos visuales que nosotros como adultos necesitamos. Entonces, si nosotros necesitamos apoyos visuales, obviamente para nuestros hijos a veces es más fácil y
y para el cerebro a veces comprenderlo y codificarlo es más sencillo de lo que podría ser si está escrito, por ejemplo, o incluso una instrucción audioverbal. Y es esa parte en la que yo también platico mucho con los papás y les digo, bueno, yo tengo 37 años, ya se podría decir que soy una persona mayor y que yo puedo poner atención si a mí me están dando una instrucción. Yo lamentablemente se me olvidan las conversaciones que tengo por teléfono, pero es porque yo no soy una persona yo no soy una persona auditiva, ¿verdad? Entonces, las instrucciones audioverbales y no, o sea, literal me entra por un oído y me sale por el otro, ¿verdad? Y eso es algo que siempre ha molestado, por ejemplo, a mis papás. Entonces, pero yo les digo, yo soy una persona visual, kinestésica, entonces yo soy muy feliz si yo escribo, si yo tengo dibujitos en mi agenda, si yo escribo en mi agenda, si yo tengo esta parte en la que conecto con mis hemisferios, pero porque lo estoy escribiendo y porque lo estoy haciendo y porque lo estoy viendo. Yo no soy una persona, no soy una persona auditiva. Y tendemos a olvidar esa parte en la que nuestros hijos también en la etapa de desarrollo en la que se encuentren, pues son más visuales que auditivos y pensamos que cuando les vamos a dar una instrucción o estamos platicando con ellos, es muy fácil para ellos prestarnos atención y definitivamente les entra por un oído y les sale por el otro, como muchas veces decimos, ¿verdad? Que son de esas frases típicas, pero definitivamente todas las personas necesitamos estos apoyos visuales y es esa parte en la que yo les digo, bueno, si ustedes pueden platicar y poderlo dibujar o poder tener incluso pues esta parte del juego, pues se hace más significativo para la persona, entonces la charla se vuelve más amena, incluso, ¿verdad? Y más efectiva. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Alguna duda? ¿O todo está bien? ¿Todo bien? Bueno. Para poder entender cómo puede ser nuestra comunicación con nuestros hijos, pues obviamente tenemos que aprender y tener en cuenta las etapas de desarrollo, ¿verdad? Hoy, pues las etapas de desarrollo que les vengo a dar pues es una formulación de Piaget, Jean Piaget, habla sobre el desarrollo cognitivo de nuestros hijos y él va separando por etapas. La primera etapa que él divide, pues es la sensoriomotor, que es de los 0 a los 2 años, porque en esa etapa, el niño tiene una conexión con sus sentidos muy amplia, ¿verdad? Entonces, la comunicación, incluso yo sí soy de las personas que siempre ha dicho y le ha dicho a los papás que de los 0 a los 3 años, la mejor comunicación que se puede tener con nuestro bebé es el tacto, ¿ya? Ni siquiera es, y el contacto visual, ¿ya? Pero el tacto, o sea, no necesitamos tener certificaciones de estos programas nuevos que han estado saliendo, que son los de masaje infantil, pero solo con tener el tacto con nuestro hijo es una parte en la que nosotros comunicamos nuestro amor a través de esos sentidos, de los 0 a los 3 meses. No hay mayor estímulo que necesiten nuestros hijos más que el tacto que nosotros como papás les podamos dar, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque de los 0 a los 2 años, como bien dice la etapa, es sensoriomotor, o sea, que el niño aprende a través del sentido, a través del movimiento, a través de los sentidos, ¿verdad? Que es esta parte sensorial que necesitan tener. Entonces, la comunicación es más emocional, más gestual. De los 0 a los 2 años, recordemos que hay de los 0 en el primer añito, de los 0 meses a los 12 meses, hay una etapa prelingüística, se le llama, ¿sí? Entonces, en esa etapa prelingüística, nosotros obtenemos nada más gestos, no hay una comunicación como tal, no hay una frase. Ya a partir de los 12 meses, pues entonces ya se empiezan a ver las primeras palabras, las primeras frases que van formándose, por ejemplo, de dos o tres palabras en adelante, o que una palabra como tal significa una frase completa, ¿verdad? Como por ejemplo, hay niños que dicen agua
y eso significa que quieren agua, ¿verdad? Pero no dicen yo quiero agua, sino solamente más agua, por ejemplo. Entonces, esa parte en la que nosotros entendemos que la comunicación es más emocional, más de risas, más de conexión, ¿verdad? Más de conexión, más de contacto visual, ¿verdad? Y hay una comunicación por imitación muchas veces de los niños. Entonces, hay más o menos como de los 0 a los 2 años. Entonces, esa etapa en la que la necesidad es la seguridad y la conexión que necesitan y esta seguridad que nosotros les podemos dar como papás, ¿no? Entonces, más que todo las canciones, los juegos y el tacto es muy importante en esta etapa. Entonces, las piezas claves que nosotros necesitamos como papás para comunicarnos es hablar con un tono suave. Se recuerdan que era parte de los elementos de la comunicación efectiva. Entonces, aquí esta parte es un tono suave para que el niño no se vaya a asustar, porque ellos están en etapa de alerta, ¿verdad? Entonces, si hay sonidos como muy bruscos, entonces se pueden llegar a asustar. Usar los gestos, recordemos, ¿verdad? Mostrar estos gestos de si estoy contento, si estoy en algún momento triste. Por ejemplo, en esta parte de aquí, de los 0 a los 2 años, hemos visto que hay muchos niños que, por ejemplo, pegan, ¿verdad? Entonces, nosotros nos hemos dado cuenta, ¿verdad? Esa parte de comunicarle al niño que no se pega, ¿verdad? A veces decimos, ¿sabes que yo te voy a pegar para que tú sientas lo mismo? Y realmente el niño, obviamente, está aprendiendo por imitación, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que tener ojo y cuidado con eso. Entonces, por ejemplo, con su manita, mira, tu manita, uno debe de agarrarle la manita, ¿verdad? De manera suave y decirle, mira, a mamá le gusta que le hagan cariño, porque pegar a mí me duele. Entonces, la parte en donde nosotros utilizamos el gesto del rostro es muy importante para los niños, ¿sí? En esta etapa, ¿ya? Entonces, y validamos emociones. Tal vez tú estás muy emocionado y por eso tú piensas que pega, pero no, a mí me duele, a mamá le duele que le peguen, entonces nosotros utilizamos nuestras manos para dar cariño, entonces estamos modelando, entonces el niño se va a comunicar por esta parte de la imitación. Entonces es importante nosotros entender estas etapas de desarrollo porque muchas veces yo les digo, en base a la etapa de desarrollo en la que se encuentra nuestro hijo, entonces el cerebro lo va a decodificar de manera distinta. De los 0 a los 2 años no hay mielinización. Eso quiere decir que la mielina no está, eso quiere decir que no hay conexiones neuronales. Por ende, de los 0 a los 2 años, por eso necesita mucha seguridad y conexión, porque el niño piensa que es parte de mamá y papá. A los 2 años que ya empieza la mielinización, entonces ya empieza a darse cuenta de que ya es un yo diferente, que es una persona completamente distinta, que está separada de mamá y papá, y entonces empieza otra etapa de desarrollo. Y la etapa de desarrollo que empieza es la etapa preoperacional. Desde los 2 a los 7 años ya empieza la mielinización y aquí el pensamiento es más egocéntrico, es todo yo puedo solo y el famoso no. Y entonces aquí tenemos también o tendemos a escuchar estas etapas de los terribles 2 o terribles 3, terribles 4 y les digo yo, no, tenemos que entender que cada etapa es completamente distinta y que los niños aprenden de manera diferente, ¿verdad? Y en esta etapa todo es egocéntrico porque se dan cuenta que ellos no son una extensión de mamá y papá, sino que son personas individuales. Y aquí es muy difícil también nosotros como papás poder comunicarnos porque queremos que hagan lo que nosotros queremos que hagan, ¿sí? Entonces, cuando recibimos un no por respuesta, estamos pensando que nos están quitando la autoridad y definitivamente no, el niño solo está explorando, el niño solo quiere, porque ya pasó por esta etapa sensoriomotor, ¿sí? En la que explora con todos sus sentidos y aquí ya se da cuenta que puede hacer otras cosas porque también a nivel de desarrollo motor nos damos cuenta que el niño ya a los 2 años pues ya dejó de gatear y de caminar y tiene más balanceo, ¿verdad? Entonces ya puede incluso correr y si nos damos cuenta pasamos las etapas del 2, 3, 4, 5 y a los 7 años y entonces ya a los 7 años el niño ya tiene un desarrollo motor grueso
bastante elevado desarrollado, ¿sí? Entonces el niño ya puede hacer muchas cosas más, ya puede servirse un vaso de agua, ya puede incluso lavar platos, poner la mesa. Eso también es parte importante porque estamos nosotros fomentando esta autonomía, ¿no? Entonces, el lenguaje es egocéntrico y el pensamiento es muy mágico. Entonces también tenemos que entender y tener como estas herramientas para poder tener esta comunicación como mágica, en donde no es que nosotros engañemos a nuestros hijos, pero entendemos que es esta parte en la que hay mucha magia en el cerebro, hay mucha imaginación, entonces nosotros todo eso lo podemos utilizar a nuestro favor para podernos comunicar con nuestros hijos, ¿verdad? Pues en esta, o sea, lo que necesita el niño en esta etapa es atención y validación, ¿sí? Esa es como la principal como atención que ya en ese momento que nosotros podamos darles, brindar esta atención especial y validar también esas emociones y validar también lo que el niño ha podido lograr, ¿sí? Más que dar un elogio, darle al niño esta parte en la que uno dice, wow, lo lograste y cómo te sientes tú de haberlo logrado. Entonces hacemos este pensamiento un poquito más crítico y entendemos que él no necesita tanto validación de otras personas porque lo logró, sino esta parte en la que entiende que está contento por haberlo logrado por él mismo, ¿sí? Entonces, en esta etapa se desarrolla mucho la autonomía y es esta parte en la que dice, yo puedo solo, déjame, permíteme. Hay un momento en el que debemos permitirle a nuestros hijos tener esta parte, pero recordemos que nos están comunicando algo, ¿sí? Y entonces tenemos que aprender a escuchar, ¿ya? Es que es esta parte de comunicarse con nuestros hijos. Entonces, si él me dice, yo puedo, tú puedes solo, tú, está bien, pero quedarnos cerca por si en algún momento llega a decir, necesito un poco de ayuda, entonces ya podemos llegar a ayudarlo, pero recordemos que no es hacer las cosas para ellos, sino enseñarles cómo se hacen para que luego después ellos puedan eh, hacerlo nuevamente, intentarlo nuevamente, y así es como si nosotros modelamos esa parte, pues también nuestros hijos aprenden a hacerlo de manera correcta, ¿ya? Aquí, como el pensamiento es mágico, podemos usar cuentos para comunicarnos con nuestros hijos, hacer juegos de roles, frases cortas y claras. Recordemos que hay instrucciones, como les digo, en estas etapas como es una etapa preoperacional, el pensamiento del niño es bastante concreto, ¿verdad? No es un pensamiento muy abstracto, sino es bastante concreto y necesita mucho apoyo visual, ¿sí? Entonces es importante que los cuentacuentos o los juegos de roles o el juego simbólico, pues sea con estos juguetes y con este apoyo visual eh, para que sea clave la comunicación con nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, si nosotros desde ya en estas etapas queremos ponerles a hacer una rutina, queremos fomentar cierta autonomía y entonces yo hago la rutina, pues entonces es importante que como recuerden que aprenden a leer más o menos entre los 4, 5, 6 o 7 años, ¿verdad? Ese es otro tema, ¿verdad? Pero en esta etapa aprenden a leer y a escribir. Hay unos que lo hacen antes, hay otros que después, ¿verdad? Pero es más o menos en esta etapa. Y entonces alcanza ese hito de desarrollo, pero en muchas ocasiones, aunque ya aprendan a leer y a escribir, es más fácil tener un dibujo, ¿verdad? Entonces, estas rutinas son más fáciles colocadas de manera visual, ¿sí? Entonces es muy importante que en esta etapa, pues, tengamos estos apoyos visuales que son importantes, que sea claro y sencillo el apoyo visual para que la manipulación de nuestro hijo sea, pues, sea todavía más fácil para él poder, eh, valga la redundancia, manipular el material, ¿no? Porque si a los 7 años ya tenemos un desarrollo motor grueso y fino, bastante sólido, recordemos que a los 2, 3 años todavía les falta un poco el motor fino, ¿verdad? Entonces, tener también esta paciencia para comunicar y tener estos apoyos visuales, pero que el niño pueda tenerlo de manera fácil para manipular, ¿sí?
Luego a los 7 a los 11 años hay una etapa de operaciones concretas. El pensamiento ya deja, se va manejando un poquito todavía concreto, ¿sí? Pero ya empieza un poquito más lógico el pensamiento, ¿sí? Recordemos que en la etapa preoperacional, ¿verdad? Que es de los 2 a los 7 años, el pensamiento se le llama concreto porque no es tan lógico como ya, o sea, hay una lógica completamente distinta para los niños. En cambio aquí, pues la comprensión ya es un poquito, ya tenemos una mayor comprensión lógica y las preguntas constantes. ¿Por qué? Porque el pensamiento, como ya está un poquito más lógico, ya va obteniendo un pensamiento un poquito más abstracto. Ya pueden pensar los niños, ¿qué pasaría si yo, si por ejemplo, pongo el agua a este recipiente que es un poquito más ancho, a este que es un poquito más angosto, pero es más alto, probablemente quepa igual, ¿ya? Entonces, este pensamiento no lo tenemos en la etapa anterior porque el niño no se percata o no se da cuenta que aunque el recipiente sea diferente, le cabe el mismo volumen, ¿verdad? De líquido, por ejemplo. Entonces aquí ya. Entonces nosotros, nuestro lenguaje puede ser completamente distinto ya en esta etapa de operaciones concretas. Las preguntas constantes, ¿verdad? Porque hay muchos niños que hacen muchas preguntas y a nosotros como adultos, si no tenemos paciencia, nos abruman, pero, pero sí podemos nosotros incluso hacer una pregunta diferente a nuestros hijos, ¿ya? Entonces, eh, la principal necesidad que tienen en estas edades es la escucha y que nosotros les podamos explicar a todas esas, pues a todas esas preguntas que tienen ellos, ¿verdad? A todas estas interrogantes que puedan llegar a pensar, porque el pensamiento ya no es muy mágico, sino el pensamiento ya es un poco más lógico. Entonces empiezan a preguntar, ¿verdad? Entonces, aquí lo que nosotros tenemos que tener es una escucha activa muy constante y poderles explicar en base a su etapa de desarrollo, ¿verdad? Porque recordemos que es diferente más o menos un niño de 7 años a 11 años a un niño de 10, a un niño, ¿verdad? A un joven de 18 años, por ejemplo. Entonces, las explicaciones tienen que ser acorde al pensamiento lógico concreto que va, ¿verdad? Y luego, pues nosotros, para poder comunicarnos asertivamente con nuestros hijos, pues explicar razones, permitir que nos pregunten y nosotros poderles explicar de manera efectiva, ¿verdad? La parte en la que pregunten. Aquí también ya podemos empezar a negociar ciertos límites, ¿verdad? Con nuestros hijos, que es importante. Y cuando nosotros negociamos los límites, es la parte donde yo les hablaba sobre la flexibilidad. Muchas de las veces que cuando platicamos con los papás, yo les comento a los papás que nosotros queremos ser muchas veces fuertes, ¿verdad? Como robles, ¿sí? Y una parte en la que yo he aprendido tanto en los talleres, porque a veces yo no doy solo los talleres, sino también me meto a los talleres como mamá, y esa parte en la que uno tiene que aprender a ser flexible como el bambú, porque ante la tempestad el bambú por ser flexible, ¿verdad? Se mueve y cuando termina la tempestad ya regresa a su lugar, pero eso es un roble que es muy fuerte, pero ante una tempestad se rompe. Entonces es esa parte en la que cuando nosotros negociamos los límites, tenemos esta oportunidad muy importante para nosotros darle a entender a nuestros hijos que no siempre todo tiene que estar muy rígido, sino que nosotros podemos aprender a negociar estos límites ya o a negociar ciertas normas de convivencia y entonces poder comunicarnos de manera efectiva con nuestros hijos. De momento, ¿hay alguna duda? ¿O No, todo todo No, bien? bien, Ana Lucía. todo bien. ¿Todo bien? Ok, bueno. Ok,
Y pues tenemos la etapa de operaciones formales, que es de los 12 años en adelante, que aquí es donde ya tenemos ahí ciertas abrumaciones porque no sabemos, la adolescencia es muy fuerte, pero es que al adolescente le duele crecer, ¿verdad? Es esta parte en donde le duele crecer, se están formando nuevas conexiones neuronales. Definitivamente hay una poda neuronal muy importante, se le llama poda neuronal a la parte en la que si la corteza del cerebro se está poniendo un poquito más delgada y entonces le da espacio a nuevas conexiones neuronales y obviamente la palabra como se llama poda neuronal, pues la palabra de poda neuronal es hacer una limpieza de las cosas que ya no funcionan, ¿no? Entonces, intensamente, la película intensamente nos muestra muy visualmente cómo es esa poda neuronal y es esa parte en donde está el elefantito, ping pong, que él está con Riley, están perdón, está con Alegría para poder salvar a Riley y están en la parte de abajo en donde están ¿cómo se llaman? Las esferas que ya no tienen luz, ¿verdad? Entonces esa parte en donde se supone que el cerebro ya no necesita esos recuerdos, ya no necesita esas esferas de luz y entonces se van desvaneciendo. Entonces esa es la poda neuronal. ¿Verdad? O sea, sí, científicamente hay una parte en la que nos explican porque muchas veces incluso los cambios de humor y los cambios hormonales que hay, ¿verdad? Y es esa parte también en donde neurológicamente, pues definitivamente va sucediendo esta situación, ¿no? Entonces, eh, siempre están en la búsqueda de la autonomía, es muy importante, y están muy sensibles a la crítica, ¿verdad? Porque en esta etapa están buscando esta parte de identidad. O sea, el rol, ¿verdad? El rol de ver mi identidad por la toma de decisiones a nivel moral, ¿verdad? ¿Cómo voy a tomar yo las decisiones? Porque la crítica en estas edades, porque ya estás grande, ¿verdad? Entonces, saber qué decisión tomas en base a tu moral, en base a tus valores, ¿verdad? Entonces, la toma de decisiones se hace muy difícil porque recordemos que nosotros como seres humanos tenemos muy mal vista la crítica, ¿sí? Y tenemos muy mal vistos los errores y pensamos que equivocarnos es algo malo, pero somos seres humanos y nos podemos equivocar. Y en esta parte, en la toma de decisiones de los adolescentes, en donde están buscando su autonomía y en donde están viendo moralmente si toman la decisión o no, el rol es muy difícil de vivir, ¿ya? Entonces, la necesidad principal en estas edades es tener respeto y confianza, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque por una parte nosotros como adultos queremos que se ganen el respeto y que se ganen la confianza, pero muchas veces nosotros no propiciamos el ambiente para que eso suceda y no tenemos esas comunicaciones abiertas y no tenemos esa escucha activa como adultos y entonces no propiciamos ese ambiente y entonces dejamos de lado. Y muchas veces los adolescentes no nos van a hablar, sino que tenemos que observar la postura, observar los gestos y ahí es donde nosotros debemos abordar. Pero una de las cosas que yo he escuchado mucho y creo que sí es muy importante es de que si nosotros queremos una adolescencia sana, tenemos que cuidar la niñez ya de nuestros hijos, porque la adultez también es parte de tener una adolescencia sana y una niñez sana, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos tener esta confianza y este respeto, debemos de propiciarlo desde que son chiquitos, desde que son pequeños, sabiendo desde los 0 años, ¿verdad? Sabiendo que desde esas etapas de sensorimotor, preoperacional, operacional y ya de operaciones formales, pues entonces nosotros vamos a entender y comprender que desde el día número 1, y si nosotros nos comunicamos de manera asertiva y no somos reactivos, vamos a tener una adolescencia lo más sana posible para que nuestros hijos se puedan acercar y comentarnos todo lo que puedan estarle pasando. ¿Por qué? Porque el respeto y la confianza no es solamente no cometer errores o no tomar o tener una toma de decisiones equivocada. Pero si yo tomo una decisión equivocada y si algo sucede, tener la confianza para saber que mis padres me van a platicar y
me van a escuchar con respeto y vamos a encontrar una solución hacia la toma de decisión que yo haya tenido en ese momento, ¿sí? Entonces es importante eso. Eh, y obviamente, pues nosotros como papás en ese momento siempre, siempre, siempre tendemos a sermonear y a regañar y a decirles que no lo hubieras hecho así, pero en ese momento no le preguntamos por qué tomaste esa decisión, qué fue lo que sucedió. Entonces, cuando nosotros abrimos esa puerta y fomentamos el diálogo, mostramos ese interés genuino para que nos cuenten lo que les está pasando, pues entonces así se van a poder comunicar y podemos encontrar una solución al gran error o al gran problema que pensamos que pueda estar, ¿ya? Entonces, ya viendo las etapas de desarrollo, ya sabiendo cuáles también para poder comunicarme con mis hijos y entender cómo es esta parte en la que se va formando su cerebro, ¿verdad? Hay estrategias prácticas de comunicación. Es que es importante que nosotros entendamos que no importa la edad que tengan nuestros hijos, ¿verdad? Debemos tomar en cuenta estas estrategias para podernos comunicar. No importando si tiene 2 años, si tiene 3 años, si tiene 4 años, no importando, sino que debemos comprender que las estrategias eh, las utilizamos con todas las personas, porque si yo me quiero comunicar de forma asertiva y afectiva con mi pareja, pues entonces yo tengo que aprender a escuchar y aprender a propiciar el diálogo y a tener un interés genuino por lo que me está diciendo, con mi amiga, con mi amigo, con mis compañeros de trabajo, con mis subalternos, si yo soy jefe y tengo personas a mi cargo, o si tengo un jefe, o sea, lo que nosotros debemos entender es que nosotros queremos dignificar el trato hacia los niños, ¿ya? Y muchas veces decimos, no, es que aquí la opinión de los niños no vale. La opinión de los niños no es válida porque solamente se escucha la idea de los adultos. Y entonces aquí es donde nosotros callamos las voces de nuestros hijos, ¿verdad? Entonces debemos aprender que estas estrategias, que es la escucha activa, que es pieza clave importante, escuchar, saber escuchar y conectar con mi hijo, validar emocionalmente no es solamente decirle, ah, sí, veo que estás muy enojado, pero tienes que hacer lo que yo te digo. O sea, ok, veo que estás enojado. Entonces, ¿en qué momento podemos platicar que ya se te baje? Pero recordamos que aunque validemos emocionalmente, muchas veces validamos, pero no modelamos, ¿sí? Entonces tenemos que entender que validar va de la mano de modelar, o sea, está bien, estás enojado, estás molesto, respeto, respiramos, si pasa alguna situación, entonces, pero necesito que platiquemos, hay una situación de gravedad que está sucediendo, que te está pasando y necesitamos resolver. Los mensajes en positivo. Muchas veces nosotros, por ejemplo, cuando damos alguna instrucción, y pasa mucho, sobre todo con los niños que están en etapa preoperacional. E incluso si yo les dijera a ustedes, cierren los ojos y les digo, no salten. La imagen que se les viene a ustedes, estoy segura, es la de saltar, ¿verdad? En lugar de decir, aquí caminamos despacio. Porque cuando nosotros damos mejor mensajes en positivo o damos una instrucción clara y concreta y evitamos el no, es más fácil para los niños poder comprender. Entonces, es que no debiste de haber hecho esto, no debiste de haber gritado, no. Entonces, nosotros debemos de dar los mensajes de forma más positiva en la que el niño vaya entendiendo o el adolescente vaya comprendiendo que sí se debe hacer, ¿ya? Eh, Muchas veces, hay un ejemplo que a mí me gusta mucho que da Marlene cuando da ciertos talleres y dice, imagínense si hiciéramos un pastel y yo les dijera, ahora no le debes echar el azúcar, ahora no le debes echar la harina, ahorita no lo debes meter al horno, ahorita no debe cuajar, pero en la receta decimos que sí tenemos que hacer. Y es esa parte en la receta de la comunicación que nosotros tenemos con nuestros hijos, que podemos, o sea, es que sí puede hacer el joven, el niño, el bebé. Los momentos de conexión diaria son muy importantes. Queremos que nuestros hijos se comuniquen con nosotros independientemente de la edad que tengan. Bueno, la verdad es de que yo tengo 3 hijos. Tengo una jovencita de 20 años,
tengo una nena de 9 y un nene de 6 años. Créanme que con los tres me comunico de manera diferente y es que los tres, bueno, mi hija grande, que realmente es mi sobrina mayor, pero es mi hija prácticamente porque vive conmigo y pues, ¿verdad? Es parte de nuestra familia. Entonces, con ella me comunico de manera distinta porque ella, por ejemplo, ya trabaja, entonces por ejemplo, cuando ella viene, mis hijos ya están durmiendo, por ejemplo, los chiquitos ya están durmiendo, entonces con ella nos comunicamos de manera distinta, el diálogo es diferente, las pláticas que tenemos con ella son diferentes porque lo que le pasa en el trabajo es diferente, las situaciones ahorita de la universidad es diferente que platicar con mi hija de 9 años, ¿verdad? Entonces, o incluso platicar con mi hijo de 6 años, que es diferente, incluso a los tres les gustan cosas diferentes. Entonces, como les digo, pero tener ese momento de conexión diaria. Cuando la mayor viene, la de 20 años viene de trabajar, yo dejo mi teléfono a un lado y entonces como se viene muriendo del hambre mi niña, yo le sirvo su cena, pero ella me está comunicando algo y yo la estoy viendo a los ojos. ¿Sí? Dejo mi celular a un lado, no le pongo atención al celular y entonces tal vez probablemente no tengamos 1 hora, 2 horas o 3 horas para comunicarnos porque a veces viene 10, 11 de la noche, pero esos 45 minutos en los que ella come, platicamos, nos reímos, estamos, nos abrazamos y es esa parte de conexión. A mi hija le gusta mucho, a mi hija de 9 años le gusta mucho, por ejemplo, los juegos de mesa, entonces con ella los juegos de mesa. Y con mi hijo, el pequeño, pues le encanta el fútbol. A mí la verdad es de que no me gusta, pero ni siquiera pegarle a la pelota, pero es importante tener ese momento de conexión. Y cuando estamos incluso en ese juego, él a veces se comunica y dice, y ay, es que con mis compañeritos hicimos tal cosa, y es que fíjate que pasó esto. Entonces, es esa parte de conexión que tenemos en diferentes etapas del desarrollo, ¿verdad? Entonces, como mamás o como papás, tenemos esa parte diferente, gustos distintos, y entonces es esa parte en la que yo les digo de escuchar, validar el mensaje en positivo, en los momentos de conexión, ¿ya? Y el lenguaje de amor según la edad y según cada miembro de la familia. El lenguaje de amor muchas veces queremos que nuestros hijos sepan que los amamos por nuestro lenguaje de amor y debemos de entender que, por ejemplo, si a mi hijo no le gustan los juegos de mesa, yo debo de entender que el lenguaje de amor que yo le debo dar es ponerme a jugar fútbol con él, ¿sí? Entonces es esa parte en la que tenemos que aprender a escuchar, tenemos que aprender a entender los gustos de nuestros hijos para podernos comunicar de una forma efectiva con ellos, ¿verdad? Entonces, estas estrategias hay que ponerlas en práctica porque se recuerdan que al inicio de la charla hablábamos sobre las frases típicas que decimos reactivamente y si yo sigo estas estrategias, obviamente las cosas no van a ser tan reactivas, sino se vuelven más conscientes, ¿verdad? Cambiar nuestras maneras de responder. No me hables de esa manera, jovencito. Me pregunto qué es lo que hice que te molestó tanto. Y muchas veces cuando nosotros leemos, ¿verdad? O sea, están en las frases de aquí, que son las frases típicas que decimos, si las pudiéramos cambiar a estas frases, ya, pero si ustedes las leen, mucha gente tiene cierto rechazo a esas preguntas o esa manera diferente de responder porque pensamos que quitamos la autoridad. Y no es así, propiciamos un diálogo, ¿ya? Promovemos que nuestros hijos nos platiquen. ¿Qué fue lo que hice que te molestó tanto? Probablemente hice algo, dije algo, y esta es una plática que, o son preguntas, esta parte son preguntas que incluso pueden tener con su pareja, ¿ya? Pero ¿por qué con su pareja o por qué con otro adulto no lo vemos mal y con nuestros hijos, independientemente de la edad, las vemos mal, ¿verdad? Vete a tu cuarto y no salgas hasta que hayas aprendido a ser respetuoso. Wow, realmente estás enojado, ¿ya? Y entonces bajamos un poco esa parte en la que, ¿verdad? Sí, estoy enojado. ¿Qué me habrá pasado? ¿Por qué estoy así? ¿Ya? Estás castigado por una semana, ¿verdad? Porque no hiciste algo, porque no hiciste caso. Incluso nosotros podemos modelar y decirle a nuestro hijo, necesito tomarme un tiempo para calmarme hasta que pueda estar contigo respetuosamente, ¿sí? Y es esa parte en la que les digo, podemos hablar
y podemos escuchar y podemos modelar también esa parte respetuosa si nosotros también queremos obtener una respuesta de manera que no sea reactiva, sino que también esté llena de respeto y de amor. Entonces, incluso el chantaje, ¿cómo puedes hablarme así después de todo lo que he hecho por ti? O acabas de perder todos los privilegios. Tal vez la academia militar te enseña a ser más respetuoso con la autoridad. Decimos estas frases y realmente lo decimos de manera reactiva porque pensamos que nos están quitando la autoridad, pero podemos cambiarlas. Podemos cambiar la frase, necesito tomarme un tiempo para calmarme hasta que pueda estar contigo respetuosamente. Eh, ¿Qué nos puede ayudar en este momento? Tal vez un tiempo fuera positivo, es una de las herramientas que tenemos nosotros en disciplina positiva. Me doy cuenta que estás muy enojada en este momento, quieres contarme más al respecto, sabes que te amo, sabes que te amo mucho. Muchas veces cuando nuestros hijos están molestos es cuando más amor necesitan, porque necesitan bajar esos niveles de cortisol, esos niveles de ansiedad y esas situaciones, y nosotros como papás podemos hacerlo, pero si nos ponemos taco a taco o si nos ponemos nosotros a chocar con ellos y a gritar, si nosotros gritamos obtenemos una respuesta de grito y entonces gritamos más y así nos vamos y elevamos y entonces la falta de respeto se da. Entonces, una de las cosas son las preguntas de curiosidad, que nosotros siempre, es una de las herramientas que más nosotros damos en disciplina positiva, pero son más que órdenes. Y entonces propiciamos estas preguntas de curiosidad que nos dan otra mirada, ¿verdad? De los 3 a los 12 años podemos utilizar este tipo de preguntas como, ¿qué palabras puedes usar para que yo te pueda escuchar? O sea, ¿qué palabras, no gritos? ¿Qué debemos hacer después de terminar de jugar con los juguetes? Es esta parte en la que el pensamiento crítico de nuestros hijos se amplía un poquito más. ¿Qué sigue en tu rutina de noche? Cuando yo le pregunto, ¿qué sigue en tu rutina de noche? ¿O cuál fue la siguiente instrucción? Ah, es cierto, me habías dicho tal cosa. Ah, ok, entonces retomamos lo que estamos haciendo. ¿Qué necesitamos usar para que no nos dé frío afuera? Pues el suéter. Ahorita que hay mucho frío, ¿verdad? Recordemos que hay muchos niños que no están pendientes de eso. Es que era tu responsabilidad verlo del suéter. Pero nosotros damos estas preguntas de curiosidad. Es esa parte en la que hacemos pensar a nuestros hijos más que sigan una instrucción como borreguitos y que no volteen a ver y que no critiquen, ¿verdad? Sino que propiciamos esta curiosidad, propiciamos este pensamiento crítico, propiciamos que nuestros hijos piensen, ¿ya? Con los adolescentes, ¿qué dicen tus amigos cuando está sudado y oloroso? Porque pues tendemos a tener ahí un poquito de problemas para que se bañen. ¿Revisaste si tenías todo listo para mañana? Solo con esa pregunta, ay, mami, sí, se me olvidó tal cosa, la voy a ir a meter, ¿verdad? O sea, evitamos problemas y corridas en las mañanas. ¿Cuál es tu plan para terminar tus tareas? ¿Cuál es el plan? ¿Verdad? Recordemos que cuando nosotros damos estas preguntas de curiosidad, hay mucho pensamiento crítico que se desarrolla y es esa parte en la que muchos procesos cognitivos se están dando, atención, concentración, memoria, es esta parte en la que nosotros queremos promover esa parte cognitiva de nuestros hijos porque queremos que tengan un pensamiento crítico, ¿no? Eh, ¿Qué va a pasar con la ropa sucia que no se encuentra en la canasta? ¿Qué pasa? No se lava. Entonces no tienes ropa limpia. Por ende, hay una consecuencia completamente natural, ¿no? ¿Cuál fue nuestro acuerdo sobre cuándo debemos colocar nuestros celulares en la canasta? Si tenemos acuerdos, si tenemos normas de convivencia que seguir, pues obviamente nosotros podemos hacer este tipo de preguntas de curiosidad, que es importante que nosotros podamos tener en cuenta esto, pero es esta parte en la que les digo, nosotros podemos tener estas preguntas de curiosidad si nosotros no damos estas órdenes reactivas o estas respuestas reactivas, sino que somos más conscientes, ¿sí? Entonces, bueno, muchas gracias. Eh, Hoy sentí que no hubo como muchas preguntas, pero pues damos un espacio y una parte en la que pues si tienen alguna duda o algo que quieran comentar o que quieran decir, ¿verdad? Estamos abiertos al, estamos abiertos al diálogo, ¿verdad? O si tienen alguna duda o algo les pasa por la mente, el chat está ahí abierto, si
¿Quieren decir algo? Miren que la verdad es que no habían muchas filminas, la presentación era bastante corta. Estamos hablando de, ay, no, no sale aquí, pero em, era bastante corta la presentación, pero son temas que se dan para platicar mucho, así que pues ahí sí que cuéntenme si tienen, sí eran 11 filminitas. Sí, Damaris. Muy buenas noches a todas, muy buenas noches, licenciada. No, Buenas noches. yo no es tanto una pregunta. Antes que nada, quiero agradecer la invitación. De hecho, es primera vez que estoy en este taller tan lindo. Y la Ujú, licenciada Andrea Sosa me compartió esta invitación. La verdad que ha sido de mucho aporte y estuvo muy bonita la plática. De hecho, quiero agradecerle, licenciada, porque precisamente yo estoy en esa etapa. Tengo dos hijos, un hijo varón de 12 años y una nena casi de 14. Y ha sido un ujú, poco difícil porque a esa etapa de mis hijos, cada uno tiene un carácter diferente en la cual sí me ha costado y me cuesta entender. Ya no es como cuando ellos tenían 5 o 3 años, ahora es muy diferente, pues mi hija quiere estar como que un poquito más apartada, mi hijo ujú, varón le está cambiando su temperamento, pero ujú, realmente la plática de hoy en la noche para mí ha sido de mucho aporte, ha sido de retroalimentación. Yo he logrado entender que el ser madre también incluso es es la profesión más importante que toda mujer conlleva en esta vida. Entonces, ujú. es bueno estar capacitándonos, estar escuchando este tipo de pláticas y máximo de personas profesionales como lo es su persona, licenciada. Entonces, quiero agradecerle Gracias. por este maravilloso espacio. En lo personal, yo aprendí mucho esta noche. Muchas Ay, me gracias. alegro mucho, Damaris. Gracias por las palabras. La verdad es que lo llenan mucho a uno. Pues, no sé si alguien más tiene alguna duda o algo, ¿verdad? Que puedan ahí comunicarnos. Bueno, aquí está preguntando, eh, aquí está preguntando mi querida Ethel, ¿cómo podemos cambiar los patrones que repetimos en la crianza con nuestros hijos, sobre todo en el choque generacional? Una frase típica es, en mis tiempos solo me quedaba viendo y yo hacía caso. Lo que pasa es de que recuérdense que a nivel generacional, obviamente estamos teniendo muchos cambios, ¿verdad? Y principalmente uno de los cambios que era lo que les hablaba también sobre la figura de autoridad, porque nosotros tendemos a tener problemas con la figura de autoridad, definitivamente, porque nosotros lo que queremos es evitar esas figuras de autoridad que nos hicieron mucho daño. Entonces, en primer lugar, recordemos que nosotros como seres humanos, todo ha cambiado, ¿verdad? Nosotros ya no nos quedamos solo con lo que me dijo mi jefe, sino que yo también peleo por mis derechos de empleado. Entonces, ahí sí que todo, ¿verdad? Incluso las mujeres hoy en día es diferente los derechos que tenemos y lo que se ha logrado últimamente a lo que antes era, ¿verdad? Entonces, obviamente como generación y como sociedad hemos cambiado mucho, ¿sí? Entonces, eh, cambiar los patrones que repetimos, es importante que seamos conscientes de qué queremos cambiar. Ese es un paso número uno clave, ¿verdad? O sea, ok, yo no le quiero pegar a mis hijos porque eso en mis tiempos solo yo me quedaba viendo y yo hacía caso, pues obviamente era porque yo tenía miedo de hablar, porque yo tenía miedo de decir mi opinión, porque nosotros como, o al menos a mí me pasó que yo cuando era una niña, yo no tenía derecho a hablar porque mi opinión no valía. Entonces al final yo hacía caso porque cuando yo alcé mi voz, cuando yo decía algo, lo que me pasaba era que a mí me pegaban. Yo fui una niña que le pegaron mucho. Mi mamá me pegó y no era solamente pegarme, o sea, me lastimaban, o sea, yo una vez mi mamá, porque yo le dije, bueno, le contesté algo, tenía tal vez como 16 años, entonces mi mamá es una mujer bastante grande, ¿verdad? Sus manos eran grandes y entonces mi mamá vino y me pegó en la cara, entonces a mí me salió sangre de la nariz y nosotros íbamos al colegio y yo manché mi uniforme de sangre, ¿verdad? Entonces
Yo siempre dije que había una forma diferente de comunicarnos con nuestros hijos, entonces esa parte en la que yo me hago consciente, obviamente yo le digo a mi mamá y le digo a mis papás que ellos me intentaron criar de la manera en que ellos pensaban que era lo correcto. Y entonces, la primera parte que les digo es hacerse conscientes de algo que no quieren repetir, ¿verdad? Entonces, nosotros como generación nos hacemos conscientes, pero es esa parte en la que tenemos que cambiar ese chip, ¿verdad? Cambiar ese chip en donde si yo doy una pregunta de curiosidad, intentar que no choque conmigo, ¿verdad? O sea, intentar que no choque porque definitivamente es algo muy, muy difícil, ¿verdad? Muy difícil, pero es algo que yo les digo, porque cuando el problema es que tenemos que entender que aunque nosotros querramos hablar con amabilidad y respeto, obviamente para colocar un límite, pues no, mi amorcito lindo, mira, no metas el tenedor en el tomacorriente, obviamente yo no le voy a hablar así, sino que va a tener un tono un poco más fuerte para que el niño no meta el tenedor en el tomacorriente. Pero definitivamente es esa parte en la que yo les digo que nos tenemos que hacer conscientes de qué queremos continuar nosotros gestionando, porque es muy difícil dar lo que no nos fue dado, ¿sí? Entonces es reaprender ciertas cosas, ¿verdad? Esa parte de repetir los patrones de crianza, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo pienso. Primero, hacernos conscientes de qué queremos y qué no queremos repetir y cambiar la forma en la que gestionamos lo que no queremos repetir, ¿verdad? Reaprender lo que yo quiero hacer con mis hijos. Jocelyn, Buenas noches a todas, buenas noches, licenciada. buenas Eh, noches. para contarles un poquito de lo que usted pues está hablando, un tema muy importante para mí, porque pues crecí en una familia muy machista, donde Ujú, las mujeres pues no podíamos hablar, ¿verdad? No tenía valor pues nuestra voz, ¿verdad? ujú, Y esto fue creciendo, ¿verdad? Fue creciendo conforme yo iba creciendo, era como menospreciado, ¿verdad? Lo que decíamos era como, ah, qué tonto lo que estás diciendo. Entonces, luego yo pues me incorporo al negocio familiar y yo tuve que demostrarle a mi papá de que yo sí tenía que, yo podía aportar, de que yo, pues mi voz sí valía, ¿verdad? Lo que yo decía valía. Entonces, hoy por hoy, pues estamos manejando la empresa familiar junto con mi hermana y un hermano. Entonces, creo que fue un reto para nosotras que tuvimos que demostrar que nosotras, primero que nada, sí valíamos y ujú, que podíamos hablar. Mi hermana me decía, pero ¿por qué te expresas así? Y yo le digo, es que tenemos que hacernos valer ya. Le digo, por mucho tiempo nos callaron, por mucho tiempo nos dijeron de que nuestras ideas no servían, de que no podíamos hablar, todo el tiempo era, mejor cállate, mejor no hables, mejor no digas, ¿verdad? ujú, Entonces, y esto pues me ha enseñado mucho a escuchar a mis hijas, ¿verdad? Y ujú, saber que el aporte que ellas tienen, pues es muy valioso, ¿verdad? De cómo ellas se ujú, sienten, de cómo ellas les fue en el día, ¿verdad? Son dos niñas, una de 6 y otra de 8, entonces me gusta escucharlas mucho porque yo digo, hay cosas que me cuentan de lo que ellas sienten y para mí es muy importante porque así las voy conociendo poco a poco, ¿verdad? Muchas ajá. gracias. Y eso que comentaba Jocelyn, ¿verdad? El tema, yo estoy segura que el incluso no haberte escuchado afectó tu autoestima. Y era la parte importante que hablábamos al inicio, ¿verdad? O sea, la comunicación que nosotros tengamos con nuestros hijos afecta directamente en la autoestima de nuestros niños y del comportamiento de todos los días, ¿verdad? Eh, es un tema también completamente difícil cuando también los papás están separados, ¿verdad? Porque tendemos a pues ahí sí que papá dice una cosa y mamá dice otra, aunque estemos separados o las personas que estén separadas o divorciadas, pues entender que debemos de jugar en el mismo lado de la cancha porque al final de cuentas es para beneficio de nuestros hijos, ¿verdad?
Pero a veces es muy difícil, como les digo, es muy difícil dar lo que no nos fue dado. Creemos que nosotros, a pesar de los golpes, estamos bastante bien y nos ha tocado que ver y nos ha tocado que lidiar y aprender a llevar una terapia por los traumas infantiles que llegamos a tener por nuestros propios papás, ¿verdad? Entonces, esos traumas primarios se les llama, ¿verdad? Porque fueron generados por nuestros cuidadores primarios, pero definitivamente creo que es esa parte en la que les digo, ¿verdad? Entender que cuando nosotros hacemos esos cambios de patrones, ¿verdad? De crianza, estamos dignificando a nuestros hijos, ¿verdad? Estamos dignificando a los niños. Es importante que aprendamos a dignificarlos porque ellos tienen todo el derecho a tener el mismo respeto que tenemos con los adultos, ¿verdad? Entonces, pues si no hay ninguna otra duda o algo más, concluimos nuestra charla el día de hoy. Eh, muy, eh, muy contenta de nuevamente poder participar en estos espacios propiciados por Mamás Católicas, por el grupo de Estrella de la Mañana. Eh, pues espero de todo corazón que pueda aportar un granito de arena a sus familias y en sus casas, y cualquier cosa, pues estamos para servirles. Eh, que tengan una muy feliz noche y feliz inicio de semana. Y feliz inicio de mes, de mes, de que ya se huele a que ya hay Navidad. Gracias, Ana Lucía. Gracias, Que Marlene. descanses. Feliz noche. Un Igualmente, abrazo. descansen, que pasen feliz noche. Un fuerte abrazo para todas. Bendiciones.